Hola a todos. Esta noche vamos a sumergirnos en un territorio que quizá os resulte demasiado familiar. Ese instante en el que alguien entra en una sala y, de pronto, todo parece diferente. La atmósfera cambia, como si hubiera bajado la iluminación y alguien hubiera encendido un foco invisible sobre esa persona. Puede que no sobrevivas a esa mezcla de deslumbramiento y ligera punzada de celos, porque lo cierto es que ninguno de nosotros es inmune a la sospecha. Porque él o ella siempre parecen brillar un poco más. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle a me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas de lo que hago aquí. Y, ya que estamos entre amigos en esta noche tranquila, dime en los comentarios desde dónde me escuchas y qué hora es allí. Ahora, apaga las luces, quizá enciende un ventilador para un ruido suave, y comencemos juntos nuestro viaje de esta noche. Lo confieso, siempre que veo a esos personajes magnéticos en una reunión, el viejo amigo que aún parece joven, la mujer que aún al entrar consigue todos los saludos en coro, o el viudo sonriente con anécdotas de viajes, siento algo que me corroe y me despierta a la vez. Mi mente murmura, ojalá yo también irradiara así. Y acto seguido, viene esa punzada. ¿Por qué no? Para ponerlo un poco en perspectiva, os cuento lo que pasa con frecuencia en los centros comunitarios o asociaciones de barrio. Allí, donde el café se sirve templado y alguien siempre trae pastas más secas que el verano andaluz, hay un grupo reducido que consigue encender la sala. No tienen necesariamente más dinero ni más salud que nosotros. Sin embargo, su modo de mirar, de moverse o de contar la vida arrastra. Recuerdo la primera vez que me crucé con una de esas mujeres luminosas. Apenas abrió la puerta de la sala, la tertulia quedó en silencio un segundo. No llevaba un vestido costoso, ni joyas que brillaran como los escaparates de las fiestas navideñas. Simplemente irradiaba algo. Y yo, por dentro, mascullaba que quizá era cuestión de suerte genética. Claro, como si llevar la sonrisa tan relajada pudiera heredarse como el color de ojos. Aquí surge mi primera pequeña broma de la noche. Dicen que las arrugas cuentan historias, pero algunos parecen tener arrugas que cuentan chistes. Son esas líneas en el rostro que, lejos de entristecer, hacen reír antes de abrir la boca. Yo me preguntaba, ¿será que las mías cuentan demasiados dramas? Con el tiempo, entendí que esa mezcla de admiración y celos no era patología vergonzante, sino un recordatorio útil. La comparación, aunque incómoda, es un espejo. Me invita a preguntarme qué puedo hacer para brillar con mi propio tono. ¿Por qué? Y aquí el hecho curioso que descubrí leyendo un artículo sobre psicología del envejecimiento. Los ancianos, que confiesan sentir algo de sana envidia al ver a sus iguales activos, tienen un 20% más de probabilidades de realizar cambios positivos en su estilo de vida durante los 5 años siguientes que aquellos que niegan tales sentimientos. Paradójico, ¿no? Una emoción tachada de fea que resulta ser combustible vital. Y, hablando de lo extraño, hubo algo todavía más insólito en esas reuniones. Mientras todos estábamos sentados, cualquiera podía notar
Un cambio literal en la temperatura del ambiente cuando ella o él llegaban. Vale, quizá era su gestión, pero juro que aquel salón de juntas, frío como un congelador municipal, se calentaba a medio grado. ¿Habrá un estudio académico sobre la temperatura social de un grupo? Me encantaría que algún físico aburrido decidiera investigar con termómetros ocultos en fiestas de jubilados. Más allá de las anécdotas humorísticas, hay un debate académico abierto que me atrapó. ¿El carisma se puede cultivar o es innato? Los sociólogos dividen opiniones. Unos sostienen que se trata de un rasgo de personalidad marcado desde jóvenes. Otros insisten en que se construyen prácticas y hábitos que dan esa impresión magnética, la postura, el interés real por los demás, la energía corporal bien administrada. Yo he decidido apostar por la segunda corriente, porque si no, estamos condenados, los que nacimos más tímidos o retraídos. Y, creedme, mi yo de 20 años sudaba más que un helado al sol cuando debía presentarse en público. Así, cuando ahora me veis hablando tranquilamente, recordad que este pequeño escenario virtual no ha sido regalo espontáneo de los dioses del carisma, sino resultado de entrenamiento y autocrítica, y de mucha práctica, con ventiladores a medio encender, para dar ambiente, aunque no hubiera público, porque uno tiene que ensayar su carisma, incluso frente al espejo del baño, aunque el único espectador sean las toallas descoloridas. A raíz de esa primera observación, la presencia magnética ajena, comencé a interrogar mi propia vida. ¿Qué transmito yo cuando entro en una sala? ¿Proyecta mi rostro cansancio, resignación? ¿Parezco alguien que ya se ha rendido? ¿O se me intuye la chispa de que aún deseo aprender, viajar o enamorarme otra vez? Una cosa se volvió clarísima. No es tanto lo que tenemos, sino cómo lo contamos. Por ejemplo, en la mesa de café, cuando alguien preguntaba a esa mujer luminosa cómo estaba, no contestaba con el típico carrusel de achaques y quejas médicas. Respondía: estoy bien. Ayer descubrí un rincón nuevo, en el parque, donde las flores nacen torcidas, y me hicieron reír. Así de simple. Mientras yo pensaba en mis rodillas doloridas, ella compartía una imagen de flores descarriadas que nos hizo sonreír a todos. El hechizo se fue repitiendo con otros. Un hombre canoso narraba, en tono ligero, anécdotas laborales de hace décadas, sin que parecieran batallas perdidas, sino capítulos de una saga cómica. Era un sabio improvisado en zapatillas desparejadas, y me dejaba pensando, si ellos pueden convertir la rutina en espectáculo, ¿por qué yo no? He aquí la primera lección de sabiduría que rescato para vosotros. En la vejez, la mayor riqueza no es la ausencia de arrugas, sino la habilidad de contar historias sin amargura. Quien transmite su pasado como fuente de gracia y aprendizaje mantiene frescura juvenil, aunque los documentos oficiales digan lo contrario. Desde entonces, decidí observar con más atención cómo esos seres magnéticos usaban la palabra, el gesto y hasta el silencio. Descubrí un patrón. Nunca hablaban solo de sí mismos. Hacían sentir a los demás que también eran importantes. Ese puede ser el secreto de quienes alteran la atmósfera de una sala. Y ahora os pregunto,
Mientras vais dejándoos llevar por esta voz, ¿cuántas veces habéis sentido que alguien brillaba más y vosotros menos? Esa comparación amarga es también una invitación escondida. Mirar hacia adentro y preguntarse dónde dejamos caer nuestra propia luz. No siempre será cuestión de cosméticos ni de viajes. A veces, solo de la manera sencilla de saludar, escuchar y reír. Yo me quedo con esa imagen inicial de la mujer entrando en la sala y el aire subiendo medio grado de calor. Es una metáfora perfecta de lo que deseo aprender. Ser, cada cierto día, quien trae temperatura y vida al espacio compartido. Quizá la clave no sea tener magnetismo genético, sino recordarnos, cada vez que abrimos una puerta, que podemos regalar algo de entusiasmo al grupo. Y no quiero terminar esta primera sección sin dejar caer mi segunda broma ligera. Si no sientes que tienes carisma, recuerda que incluso los imanes necesitan frotarse un poco para recuperar magnetismo. Así que ya sabes, frótate con buenas rutinas y algo de humor. Y quizá traigas hasta las cucharillas del café. Cuando todavía me encontraba prendada de aquellas personas magnéticas, la realidad me sorprendió con un golpe seco. Mi marido falleció, y de la noche a la mañana, la luz cotidiana se apagó en mi casa. Pasar de compartirlo todo a enfrentarme al silencio de los pasillos fue como atravesar un túnel en el que ni el reloj quería avanzar. En ese momento, comprendí en carne viva lo que dicen las estadísticas. Casi la mitad de los mayores de 65 años en nuestro país se enfrenta, en algún momento, a episodios de depresión. No es un simple número que aparece en los periódicos. Es una espina que muchos llevamos clavada, aunque rara vez la enseñemos en público. Para esconder aquel vacío, me dediqué a las rutinas más mecánicas: levantarse, preparar café, mirar las noticias y volver a entregarme al sillón con esa amargura que pesa más que una manta mojada. Era el tipo de tristeza que se infiltra en las costuras de la ropa. En reuniones con vecinos, fingía una serenidad que se me resbalaba enseguida. La impostura duraba lo mismo que un aplauso breve. Recuerdo un comentario de un compañero de asociación, tan torpe como sincero. Pareces un televisor con la pantalla apagada. Ahí supe que ni mis gestos conseguían ocultar el apagón. Una curiosidad marginal que quizá os haga levantar la ceja es que en Japón no existe la expresión "Shuganai face", cara de nada que se puede hacer, con la que se designa a los mayores que han perdido el brillo en la mirada. Cuando lo descubrí, sonreí con ironía amarga. Me sentí como si me hubieran descrito en un diccionario extranjero. Ahora bien, hay debate abierto entre gerontólogos. ¿Es la depresión en el anciano consecuencia inevitable de la biología? ¿O es más bien resultado del aislamiento social y de la falta de proyectos? Pues bien, si algo aprendí en esos meses oscuros, es que la biología tendrá su influencia, pero lo que realmente hunde es la sensación de no tener propósito. Cuando no sabes a dónde mover los pies, da igual el estado de tus articulaciones, te quedas inmóvil. Más tarde descubrí que no se trataba de forzar alegría, sino de buscar chispas mínimas. Una amiga, vecina de escalera, me convenció a regañadientes de acudir a una sesión de coro comunitario. Yo, que canto como una tetera rota,
Me negaba, pero fui. Y aunque mi voz no pasó del tercer compás, lo que reconocí fue otra cosa, el calor humano. No hacía falta entonar bien. Bastaba con compartir un mismo sonidillo, desafinado, pero colectivo. Esa noche, por primera vez en meses, volví a casa con la sensación de haber estado viva un rato. Aquí entra mi primera broma ligera de la sección. El director del coro nos dijo, canten como si fuera un rezo celestial. Yo lo intenté, pero me salió más un lamento de gato en celo. Y aún así, recibí aplausos cariñosos, ironías que curan. Después de aquellas primeras sesiones, me planteé una reflexión que transformó mi visión. Lo que admiraba en otros, ese brillo irresistible, no era necesariamente juventud eterna, ni bolsillos llenos de billetes, ni hijos obedientes. Era otra cosa. Habían encontrado un terreno donde seguir creciendo. Y ese terreno puede ser pequeño. Por ejemplo, un trabajo a tiempo parcial, una tarea de voluntariado, una afición absurda. Lo importante es que te saque del centro del sofá. La primera lección de sabiduría que quiero incluir hoy es esta. Uno no envejece de verdad cuando aparecen arrugas y acné, sino cuando cierra todas las ventanas a la posibilidad de aprender algo nuevo. Esa frase la observé en un mural de la biblioteca local y se me clavó. Quizá no podía controlar la edad de mis células, pero sí, la frescura de mi curiosidad. En cuanto a hechos extraños, permitidme uno que encontré al revolver publicaciones de la universidad. Parece que la práctica de resolver crucigramas, pasatiempos sencillos e incluso sudokus, retrasa en un 30% la aparición de síntomas de demencia. Pero el matiz divertido es que esos beneficios casi desaparecen si se hacen en soledad completa. Los investigadores distinguen entre la cognición solitaria y la cognición social. En otras palabras, de poco sirve resolver 500 sopas de letras en silencio si luego no compartes con alguien las anécdotas o el orgullo de resolverlas. Toca presumir un poquito. Es curioso. La vejez no exige silencio. Exige conversación constante, aunque sea sobre palabras cruzadas. Desde aquel vacío con mi marido ausente, hasta la primera experiencia de volver a conectar con un grupo, hubo un recorrido lento. Al principio todo lo que veía eran bancos vacíos. Después, poco a poco, fueron llenándose. El club de lectura del barrio me abrió otra ventana. Allí conocí a muchas de las personas de las que os hablaré más adelante. Y fue chistoso, porque durante la primera sesión apenas presté atención al libro. Estaba demasiado ocupada mirando cómo se movían los demás. Observaba quién tomaba la palabra, quién sabía escuchar, cómo se reían de sí mismos. Me dije que aquellos eran los verdaderos maestros. La segunda broma ligera de la noche también viene de aquel club. Una señora leyó un párrafo dramático y se detuvo para suspirar. ¡Qué tragedia! Y yo, todavía fuera de tono, respondí. Tragedia es que la máquina del café se trague tu moneda y no devuelva cambio. Supongo que mi humor negro golpeó en seco, pero generó algunas carcajadas inesperadas. Al menos, desperté a los dormilones de la fila de atrás. Poco a poco comprendí que lo que me mantenía atrapada no era solo la falta de mi compañero vital,
sino la idea de que mi tiempo de protagonismo había terminado. Creía que ya no me tocaba jugar. Y ahí retomo el debate académico. ¿Realmente la sociedad está preparada para dar relevancia a los mayores? ¿O se nos archiva como reliquias? Los expertos discuten si necesitamos políticas más activas de inserción social para ancianos. Yo, sin rótulos universitarios, puedo dar mi respuesta práctica. Sí, se necesita, porque en compañía las arrugas se disimulan y los años pesan menos. La segunda lección de sabiduría: no esperes otra gran oportunidad cósmica. Busca la primera cita pequeña para moverte fuera de casa. Acudir a un grupo, ofrecer ayuda en una biblioteca, presentarte a un curso gratuito. El destino rara vez llama al timbre. Hay que abrir la puerta de par en par, aunque el pasillo esté oscuro. Y aquí mi última anécdota insólita. De este tramo, un médico del centro de salud me recomendó literalmente: adopte una planta. Me reí en su cara, imaginando que iba en serio, pero lo estaba. Me dijo: cuando se levante, sabrá que depende de usted regarla, y eso ya le da obligación de existir. Tomé un poto, a regañadientes. Hoy, ese poto es la criatura más verdosa de mi salón, y cada hoja nueva es un recordatorio de que todavía puedo cuidarme a mí misma, cuidando algo tan simple como un tallo con raíces. Sin darme cuenta, ese fue mi punto de giro: pasar del duelo seco a la posibilidad de reanimarme. Y desde ahí, cada paso posterior me llevó a descubrir que la reinvención, incluso a los 60 y tantos, es no solo posible, sino casi obligatoria si uno quiere sobrevivir al tedio. Cuando ya había comenzado a levantar un poco la cabeza tras la tormenta del duelo, apareció en mi vida un personaje que, sin proponérselo, se convirtió en maestro de resiliencia: el señor Kim, a quien todos en el club de lectura llamamos simplemente Don Kim. Tenía 70 años, una sonrisa que desarmaba hasta la silla más rígida del salón, y la extraña habilidad de transformar cualquier conversación en una pequeña expedición de viaje. Si había asistido a una boda en otra ciudad, regresaba con historias de paisajes montañosos. Si visitaba a una tía, acababa narrando con detalle las aventuras para encontrar un restaurante escondido en un callejón. La primera vez que le escuché pensé en automático: este hombre está lleno de dinero. Sus hijos deben ayudarlo con generosidad. Y seguro que su pensión es digna de un ministro. Esa suposición me hizo sentir inferior. Pero, claro, como suele suceder, la verdad se impuso y desmontó mis conjeturas con gracia. En una pausa le pregunté, algo en voz baja, ¿cómo lograba costear tantos viajes? Sonrió como quien se prepara para revelar un truco de ilusionista. Trabajo unas horas a la semana en un restaurante del barrio, lo suficiente para mantenerme en movimiento y financiarme alguna escapada. Lo dijo con tal naturalidad que el rumor en la sala cesó por un instante. Se había revelado un secreto inesperado. La sabiduría oculta tras su frase era nítida. El dinero ayuda, por supuesto, pero lo que otorga valor a un billete es el uso que le das. Don Kim cobraba lo justo. Me confesó
que unas 48,000 pesetas, o el equivalente en la moneda actual. Y con eso sumado a su pensión sencilla, lograba dos cosas que me sembraron admiración. Primero, mantener su independencia total, sin depender de hijos que vivían ocupados en sus propias carreras. Segundo, sentir que todavía aportaba algo al engranaje social, porque esa es la trampa letal de la jubilación. No es la falta del jefe lo que nos hiere, sino la sensación de no ser útiles. Aquí dejó caer el primer toque de humor de esta sección, cuando le pregunté si no se cansaba de fregar platos a su edad. Me contestó: más cansado estaba de fregar la cara de mis nietos llenos de chocolate. Los platos no protestan. Estallamos en risas. Y fue en ese instante cuando me convencí de que cada pequeño trabajo opcional vale tanto como una pastilla de ánimo. Un hecho curioso. Existe un estudio realizado en países nórdicos que muestra que los ancianos que trabajan entre 10 y 15 horas por semana viven, de media, 3 años más que los que permanecen totalmente inactivos tras jubilarse. Lo atribuyen a múltiples factores, desde la reactivación física hasta la interacción social. Pero lo extraordinario es que incluso quienes trabajan en tareas consideradas humildes reportan altos índices de satisfacción vital. O sea, limpiar mesas puede prolongar la vida, tanto como tocar el violín. Todo ello me llevó a una reflexión más amplia que otros académicos discuten. La prolongación de la edad laboral es un derecho, una obligación o una condena. Algunos ven en ello la explotación de cuerpos cansados, otros una oportunidad de dignidad y autonomía. Yo, después de hablar con Don Kim, me pasé a la segunda opción. Elegir trabajar de forma moderada puede ser un lujo disfrazado, no una condena. Una segunda lección de sabiduría que emanaba de su figura. Cuando ganamos algo con nuestro propio esfuerzo, aunque sea modesto, sentimos que lo hemos multiplicado por 10. Gastarse un billete propio en un tren hacia la costa les sabía a gloria. Si mis hijos me pagaran el viaje, lo disfrutaría, pero no lo celebraría. En cambio, con mis ahorros pequeños, brindo hasta con el agua del grifo, me confesó. Lo extravagante vino unas semanas más tarde, cuando pidió un día libre en el restaurante para viajar a una feria de aves exóticas. Su pasión reciente eran los periquitos australianos. Imaginarlo rodeado de jaulas coloridas, en plena feria, me arrancó carcajadas, pero lo que me impresionó fue su capacidad de mantener vivas nuevas aficiones. Aunque ajenas a cualquier lógica, me mostró fotos de plumajes verdes y azules como si fueran tesoros. Aquello me hizo comprender algo adicional. Los viajes no siempre son a kilómetros de distancia. También pueden ser a territorios inéditos, dentro de las propias aficiones. La segunda broma ligera de la noche surgió cuando compartió esa pasión por las aves en el club. Una vecina, escéptica, le dijo: ¿y no le molestan los trinos a las 6 de la mañana? Él respondió: molestaban más mis ronquidos, así que ahora dormimos en orquestina. No había quien nos riera. Entre cachondeos y confesiones sinceras. Su enseñanza caló en mí. Se puede generar atractivo humano, no solo vistiendo ropa elegante, ni derrochando billetes. A veces, lo magnético es demostrar que sigues buscando, que trabajas
para tener pequeñas alegrías, y que tu propósito no caducó con la jubilación. Un debate que surgió en nuestra tertulia acerca de su ejemplo fue el siguiente. ¿Es justo que los más mayores ocupen trabajos que podrían desempeñar los jóvenes desempleados? Se discutió ardientemente. Algunos defendían que era preferible cederle sitio a los veinteañeros. Otros alegaban que un puñado de horas no despoja a nadie, pero sí rescata del aislamiento a los mayores. Yo opté por una visión conciliadora. Hay espacio para todos si equilibramos horarios y puestos. La dignidad, al fin y al cabo, no tiene edad. El dato adicional extraño que aprendí revisando lecturas posteriores fue que, según un informe, un 15% de los jubilados en Corea del Sur regresan a trabajar en granjas urbanas comunitarias. Algunos incluso alquilan microscópicos huertos en azoteas para vender hortalizas. La paradoja es deliciosa. Hombres que pasaron la vida en oficinas de asfalto vuelven a mancharse las manos de tierra y a sonreír como chiquillos. Así descubrí que la ocupación vital no se mide en categorías profesionales, sino en el grado de juego que uno conserva. Desde que conocí a Don Kim, me animé a inscribirme como voluntaria en la biblioteca de mi distrito. Allí vi la teoría hecha carne. Ordenar estanterías y registrar préstamos me devolvía sensaciones de utilidad, de pertenencia. Me motivaba el pequeño sueldo simbólico, pero más aún, la ilusión de volver a decirme, hoy he hecho algo que importa, aunque solo sea para 3 estudiantes despistados. Así es como la lección de Don Kim quedó grabada. Los viajes que tanto admiráis de otros pueden tener detrás fuentes muy sencillas, como pequeños trabajos. Lo crucial es que el trabajo sea elegido, no impuesto, y sobre todo, que nos inspire a decidir cómo queremos disfrutar lo que aún nos queda. Quizá no todos queramos aves exóticas ni largos paseos en avión, pero sí, esa sensación de dignidad al pagar con nuestra moneda un café o un billete de autobús. Tercera broma ligera de esta sección, que no quiero dejar en el aire. Un día asistimos a una charla sobre el futuro de la economía plateada. El ponente nos preguntó qué entendíamos por economía plateada. Don Kim respondió, es el dinero que te queda en el bolsillo cuando todas tus canas ya se fueron de viaje sin ti. Carcajadas generalizadas. Los académicos no supieron si anotarlo como chiste o definición oficial. Esa noche volví a casa con un pensamiento firme. Tal vez no tenga aún el brillo espontáneo de algunos, pero podía empezar a pulirme. No dependía de milagros, sino de dar pasos concretos, aunque fueran modestos, para recuperar independencia y voz propia. Cuando ya había asimilado la lección económica de Don Kim, esa dignidad escondida en un modesto empleo y la alegría multiplicada de los viajes autofinanciados, apareció en escena otra figura inolvidable, Doña Suk, o como la llamamos en confianza, la señora Suk ya. En apariencia, podría haber pasado por una mujer en sus 50, pero la realidad es que tenía 67. Su aspecto me desconcertó. El cabello brillante, una piel limpia y luminosa, y esa forma de entrar a las reuniones que convertían a todos en satélites a su alrededor. Y lo más irritante es que llevaba ropa
aparentemente sencilla. No había lujos, ni joyas que justificaran tal resplandor. Mi reacción inicial fue, lo admito, una mezcla poco noble, sorpresa, seguida de celos disfrazados de curiosidad. No podía dejar de mirarle la cabeza, ni un mechón blanco, o si lo había, parecía elegido a propósito como detalle estético. Durante una merienda, le lancé la pregunta con más ingenuidad que discreción. Suja, su cabello, ¿cuál es el secreto? Ella sonrió con calma, como preparando un hechizo doméstico. Su respuesta derribó todas mis especulaciones. Nada complicado. Cada noche me lavo la cabeza, la seco con aire frío y, de vez en cuando, masajeo el cuero cabelludo con aceite de sésamo o de perilla. Después la dejo suelta. No la aprieto con coletas. Eso es todo. La primera lección de sabiduría de esta mujer era evidente. Los milagros provienen de la constancia modesta, no de fórmulas mágicas caras. Porque yo, en mis prejuicios, había imaginado que detrás se escondían tratamientos costosos, peluquerías exclusivas e incluso genética privilegiada. Y ella me mostró que la juventud aparente también puede ser hija de la disciplina diaria. El primer destello humorístico surge inevitable cuando comentó lo del aceite de perilla. Un compañero del club masculló en voz baja. Yo lo uso para freír berenjenas, no para la calva. Las carcajadas sacudieron hasta al bibliotecario. A veces la juventud radica en tomarse en broma hasta el aliño de la ensalada. No obstante, más allá de la risa, había un dato curioso. En algunas regiones rurales de Corea, aún se cree que masajear la cabeza con aceite comestible fortalece no solo el cabello, sino también el carácter. Y resulta que nuevas investigaciones médicas reconocen que ese masaje estimula la circulación sanguínea, reduciendo la caída del pelo en un 20% de casos en mujeres mayores. Así descubrí que los remedios caseros no eran supersticiones ciegas, sino prevenciones adelantadas. El debate académico que muchos mencionan es el siguiente. ¿Cuánto del envejecimiento visible proviene de factores internos inevitables? ¿Y cuánto de los hábitos externos de cuidado? La balanza oscila, dependiendo de la disciplina. Los dermatólogos afirman que hasta un 40% de los signos de la edad pueden ralentizarse con rutinas preventivas. Hidratación, protección solar y alimentación equilibrada. Pero otro grupo insiste en que la genética pesa tanto como los hábitos. Yo prefiero mantener la esperanza en los hábitos, así, al menos, tengo algo que controlar. Lo que más chocaba de Sukha no era solo su cabello, sino su postura. Caminaba con la columna recta, como si hubiera ensayado yoga desde niña. Pronto confesaría que, en efecto, cada mañana hacía 10 minutos de estiramientos sencillos, mover los brazos, girar el tronco, flexionar suavemente las rodillas. Lo describía con el entusiasmo de quien abre una ventana para aire fresco. Y aquel detalle tan fácil de imitar me hizo pensar, si ella parecía 10 años más joven, gracias a eso, ¿qué excusa tenía yo para no probar? En otra charla de grupo, compartió que escogía ropa de colores claros, pasteles suaves, rosas y azules, alejándose de negros opacos que endurecían su rostro. La luz entra por la ropa también, decía. En ese momento, recordé mi propio vestuario.
dominado por tonos grises, como si quisiera camuflarme con las paredes. Curiosamente, empecé a probar pequeñas blusas más claras, y fue revelador comprobar cómo la gente me decía: «Hoy, qué luminosa vienes». Segunda broma ligera de la noche. Una vez, un amigo del taller cultural murmuró que se ponía camisetas amarillas para parecer más joven, pero que su mujer le había confundido con un taxista. Reímos sin piedad y aprendimos que el secreto no estaba en cualquier color chillón, sino en tonos armónicos con el alma. Además del pelo y la ropa, doña Sugia cuidaba su alimentación. Evitaba excesos de sal y de azúcar. Prefería frutas y verduras frescas. Y bebía casi 2 litros de agua al día. Era casi un manual de salud, escondido en una señora con sonrisa constante. Y lo sorprendente, ella confesó que antes de los 60 vivía bastante desordenada, con estrés y hábitos insanos, hasta que un susto de salud de su marido le convenció de virar radicalmente. Y es que, así como Don Kim me enseñó el valor económico del trabajo, Sugia me enseñó el poder de las decisiones repentinas. Un hecho marginal y algo extravagante. En Alemania existe un concurso anual llamado La piel más joven de la tercera edad. Participan personas mayores de 65 años y el jurado valora luminosidad, elasticidad y expresividad. No hay premio en metálico, solo cosméticos, pero el prestigio local es tal que algunos pueblos lo viven como certamen nacional. Leer acerca de eso me arrancó sonrisas, porque comprendí que el deseo de aparentar juventud no es vanidad fútil. Forma parte de la lucha humana por seguir sintiéndose vivos. La tercera broma ligera vino de una conversación casual. Alguien le preguntó cómo se mantenía tan joven. Ella contestó con toda seriedad fingida: «Tengo un pacto secreto con el espejo. Si un día me veo demasiado mayor, él se rompe antes de dejarme deprimida». No pudimos contener la carcajada. De todas sus confesiones, la que más caló en mí fue una reflexión serena. No intentéis cambiar toda vuestra vida en un mes. Hacedlo paso a paso. Yo primero modifiqué mi dieta. Después, empecé con el ejercicio. Más tarde, añadí rutinas de cuidado personal. Y la sorpresa es que, en unos años, me transformé por completo, sin darme cuenta. Eso me convenció de la poderosa acumulación de rutinas minúsculas. La sabiduría que aquella mujer transmitía se resume en una frase sencilla: la juventud exterior empieza como efecto secundario de la disciplina interior. Y, aunque muchos lo sepamos en teoría, pocas veces lo vemos encarnado en carne y hueso delante de nosotros. Me fui de aquel encuentro recitándome mentalmente una lista. Debo beber más agua, cuidar el pelo, estirarme todos los días, sonreír más, huir de los tonos grises y liberar al menos 10 minutos diarios para recordarme que sigo viva. Puede sonar banal, pero creedme, cada uno de esos gestos arañó años de cansancio a mi rostro. Tras el descubrimiento de doña Sugia y su juventud cultivada a base de costumbres minúsculas, empecé a observar con lupa los pequeños gestos cotidianos que parecían marcar la diferencia en las personas a las que más envidiábamos en el club. Y comprendí algo esencial. No eran los grandes logros, ni los premios, ni siquiera los viajes espectaculares. Eran los rituales diminutos que,
encadenados día a día, transformaban la vejez en una etapa sorprendentemente colorida. Me propuse recopilar aquellos hábitos sencillos, casi invisibles en apariencia, que producían efectos desproporcionados. Por ejemplo, una señora confesó que cada mañana se bebía un vaso de agua tibia con limón, nada más levantarse. Al principio pensé que era superstición moderna, pero investigando descubrí que, aunque los beneficios no son mágicos, esa práctica sí ayuda a hidratar tras horas de sueño y estimula la digestión. La ciencia quizá no garantice 10 años de juventud extra, pero sí un inicio de día más ligero. La primera lección de sabiduría de esta sección es diáfana. En la vejez, las rutinas mínimas sostienen más que cualquier milagro tardío. Unos minutos de estiramiento, una caminata corta, un vaso de agua, todos ellos parecen banales, pero conforman la red invisible que evita caídas más grandes. Una curiosidad extravagante que descubrí en esos días es que en Singapur se ha puesto de moda la práctica de baños de bosque virtuales para mayores. Ponen pantallas gigantes con imágenes de árboles y sonidos de pájaros en residencias, convencidos de que la sensación de naturaleza reduce la tensión arterial. Lo sorprendente es que funciona casi igual que un paseo real, al menos en parámetros medidos de presión sanguínea. «El poder de la sugestión», exclamamos entre risas. Yo bromeé que me bastaría con poner videos de cafeteras italianas, burbujeando para sentir que mi tensión bajaba. Justo aquí encajo el primer chiste ligero. Cuando alguien en el grupo enumeraba sus suplementos vitamínicos, otro respondió: «Yo prefiero mi suplemento básico, una siesta estratégica de 15 minutos. Es la pastilla guía, que nunca se gasta». Y todos asentimos, porque al llegar a cierta edad, la siesta corta se transforma en el bendito arte de la resurrección instantánea. Se discutió en tertulia un tema académico interesante. El poder del hábito, para los mayores, es fisiológico, o más bien psicológico. Es decir, ¿el cuerpo mejora realmente? ¿O simplemente la mente interpreta mejorías que luego se traducen en bienestar? Las investigaciones más recientes en geriatría afirman que ambas dimensiones están entrelazadas. Los ejercicios de repetición crean un efecto placebo positivo que, paradójicamente, se convierte en efecto real. No es trivial. Cuidar la mente genera cambios tangibles en el cuerpo. Me fijaba en detalles como la postura. Sugya insistía en caminar siempre con los hombros abiertos, mirando al frente. Ensayé un par de días y descubrí, con sorpresa, que el simple gesto de elevar la barbilla no solo me hacía parecer más erguida, también influía en cómo me dirigían la palabra a los demás. Nadie trata igual a quien se encoge que a quien se muestra abierta. Es como si el lenguaje corporal escribiera una carta sin palabras cada vez que pasamos al lado de alguien. Otro hábito contagioso fue la risa frecuente. Así de sencillo. Las personas más envidiadas del grupo no tenían menos problemas que otros, pero reían con mayor generosidad, incluso de sus propias torpezas. Una vez, olvidé mis gafas en la biblioteca y un compañero me las devolvió diciendo: «Nos hemos cambiado las identidades, pero usted ha salido perdiendo, señora». En lugar de excusarme con vergüenza,
Aprendí a reírme de mi despiste. Resultó sanador. Aquí encaja el segundo toque humorístico de la sección. En otra reunión, uno contó que había puesto la mantequilla en el armario y el salero en la nevera. Antes lo hubiera vivido como signo de demencia, pero decidió contarlo entre carcajadas. Todos brindamos por la nueva sección, Cocina Surrealista de Jubilados. Un dato de sabiduría que me impresionó. Los estudios muestran que sonreír, aun cuando no se sienta alegría genuina, puede reducir el ritmo cardíaco durante situaciones estresantes. Es decir, el simple gesto físico activa conexiones neuronales que engañan al estrés. Entonces comprendí por qué la sonrisa espontánea de algunos parecía multiplicar su atractivo. No era mera simpatía, era biología trabajando a su favor. El debate se amplió con otra cuestión académica, sin solución clara. ¿Es la longevidad una cuestión más de estilo de vida que de genética? Las zonas llamadas Blue Zones del planeta, lugares donde se celebra la concentración de centenarios, indican que el entorno social y las costumbres tienen tanto peso como los genes. Comer legumbres, moverse a diario, reír en comunidad. Esos pequeños elementos se repiten sin cesar. Y aunque no hay consenso único, me gusta creer que nuestras acciones diarias cuentan al menos la mitad de la historia. Segundo hecho extraño que os comparto. En un monasterio español del siglo XIX, los monjes mayores practicaban lo que llamaban risoterapia previa. Cada noche contaban chistes entre ellos antes de rezar completas. Los cronistas apuntan que aquella comunidad vivía, en promedio, 15 años más que otras órdenes cercanas. Tal vez no sea científico al 100%, pero imaginar a un grupo de ancianos monjes riendo a carcajadas antes de acostarse me parece la mejor campaña anti-envejecimiento jamás inventada. El tercer chiste ligero surgió un día en que hablábamos de comidas saludables. Una mujer enumeraba cuidadosamente las verduras que ingería para mantenerse joven. Yo, cansada de tanta seriedad, respondí: pues yo ejerzo el método contrario. Un buen trozo de chocolate cuando el alma necesita anticonceptivo para los malos pensamientos. La carcajada fue general. Y sí, acabamos todos compartiendo chocolate. De tanta observación, me quedo con un resumen práctico. Los hábitos pequeños son como esos ladrillitos invisibles que levantan silenciosamente una muralla robusta contra el deterioro. Nunca te protegen al 100%, claro, pero amortiguan la caída y compruebas que tus días son más ligeros. Desde entonces, me despierto con agua, camino un rato, cambio el gris por un color alegre, río de mis torpezas, y cuando me asalta la tristeza, me pregunto, ¿qué pequeño gesto puedo hacer ahora mismo para recordarme que estoy viva? A veces basta con regar mi planta o llamar a un amigo con una broma tonta. Y tener esa reserva de gestos a mano me impide hundirme en la apatía. Después de aprender la importancia de los pequeños hábitos cotidianos, comprendí que había un terreno aún más trascendental para la vejez. El cuerpo en movimiento. Durante décadas lo consideré un terreno secundario. Mi idea era que a partir de cierta edad, lo mejor era sentarse tranquilamente y evitar esfuerzos innecesarios. Pero esa idea, lo descubrí pronto,
Era una condena lenta. La revelación me llegó gracias a otra compañera del club, la señora Park Ji-hyun, de 72 años. Ella practicaba yoga desde hacía apenas 7 años. Es decir, había comenzado nada menos que a los 65. Sus movimientos fluidos sorprendían incluso a las chicas jóvenes del grupo. La miraba doblar el tronco hacia adelante y casi podía imaginar que su espalda era un junco flexible, no un conjunto de huesos veteranos. Me animé a preguntarle directamente, ¿siempre fue tan ágil? Sonrió con complicidad y dijo, ni en sueños. Empecé sin poder tocarme las rodillas, sin doblar las piernas, pero insistí cada mañana, 15 minutos primero, media hora después, y hoy casi vuelo. Aquí está la lección de sabiduría de la sección. Nunca es tarde para comenzar. El músculo no entiende de partidas de nacimiento, entiende de disciplina. Resulta que incluso un cuerpo mayor responde a los estímulos físicos y se adapta. Más lentamente, sí, pero se adapta al fin. Una curiosidad extraña. La literatura médica recoge casos de ancianos que empiezan natación tras superar los 70 y, en un par de años, triplican su capacidad pulmonar en comparación con la media de su grupo de edad. Uno de esos casos, contado en la prensa canadiense, relataba cómo un jubilado aprendió a nadar a los 73. A los 76, competía en torneos locales. Eso rompió mis excusas de raíz. Si él podía aprender algo tan complejo, yo no tenía derecho a desanimarme con una simple tabla de estiramientos. La primera pincelada humorística de la sección se dio la primera vez que fui a una clase de Tai Chi al aire libre. El instructor pidió que imagináramos empujar una pared invisible. Todos lo lográbamos, con solemnidad, menos yo, que inclinada hacia adelante, tropecé con una paloma que decidió cruzarse en medio de mi flujo energético. El grupo estalló en carcajadas, yo incluida, y desde entonces bromean con que mi Tai Chi mueve palomas más que energías. En el centro del debate académico está la eterna cuestión: ¿el ejercicio en la tercera edad prolonga la vida o simplemente mejora la calidad de la que queda? Los expertos no se ponen de acuerdo, pero sí coinciden en algo. Quienes realizan actividad física regular experimentan menos deterioro cognitivo, menos caídas y menos riesgo de depresión. Es decir, si bien no podemos programar cuántos años añadimos, sí podemos influir en cómo se sienten esos años. No tardé en probar ejercicios. El primero fue caminar 10 minutos diarios por el parque cercano. Al principio, lo vivía como un trámite aburrido, pero pronto lo convertí en ritual. Miraba el color de los árboles, los saludos de los niños, los charcos y las hojas secas. Descubrí que andar con atención plena transforma la sensación del tiempo, como si cada paso contara historias nuevas. Aquí vino la segunda nota humorística. Un niño me preguntó por qué caminaba tan rápido con mis zapatillas deportivas. Yo, jadeando, respondí: es que intento atrapar a mi juventud, pero ella corre más que yo. El niño, entre risas, gritó: use un monopatín. Lo peor es que me quedé tentada de aceptarlo. Un hecho sorprendente que guardé en mi cuaderno de rarezas. Los expertos en longevidad
señalan que el simple acto de levantarse y sentarse de una silla, sin ayuda de los brazos, predice con bastante exactitud la esperanza de vida de un adulto mayor. Parece una prueba insignificante, pero mide fuerza, equilibrio y flexibilidad. Cuando lo probé, descubrí con sonrojo que me costaba levantarme de forma ágil. Desde entonces, lo pongo a prueba cada semana. En el club, se intensificó un debate. ¿Qué forma de ejercicio beneficia más? ¿El aeróbico o el de fuerza? Unos apostaban por caminar, otros por levantar pesas livianas para conservar músculo. Se habló de una batalla de bandos, aunque el consenso académico finalmente apuntaba a la combinación equilibrada de ambos. Yo propuse un nombre cómico para nuestra asociación, los bíceps literarios, y provocó carcajadas que aún resuenan. La segunda lección de sabiduría de este bloque: el cuerpo envejece como envejecen las bisagras. Si nunca se usan, se oxidan más rápido. Esa verdad tan antigua como obvia la aprendí mirando no solo a Ji-hyun, sino también a otros compañeros que insistían en nadar, bailar o practicar Tai Chi con disciplina. Por cierto, otro dato extravagante que encontré leyéndome una revista fue que en Hong Kong, grupos de jubilados quedan cada amanecer para practicar gimnasia de los dedos. Sí, de los dedos. Mueven cada articulación de manos y pies durante 20 minutos. Afirman que así estimulan memoria y circulación. Y, aunque suene pintoresco, lo respaldan médicos locales con estudios preliminares. Lo probé yo misma y terminé riéndome sola, haciendo muecas y movimientos extraños. Mis nietos me preguntaron si estaba tocando un piano invisible. El tercer chiste ligero llegó en una sesión de yoga grupal. La profesora nos pidió conectar con la respiración. Justo en ese instante, una de nosotras empezó a roncar suavemente en plena postura del niño. Fue imposible contener la risa, y la profesora, con toda la calma, murmuró: «Eso es conexión plena, con el sofá que le espera en casa». Desde dentro de mi cuerpo, empecé a sentir cambios, tras apenas 2 meses de prácticas suaves. Menos rigidez matinal, más facilidad para subir escaleras y, quizá lo más sorprendente, un ánimo más ligero. Es como si el movimiento hubiera desempolvado zonas del cerebro que estaban adormecidas. En conclusión, entendí que la edad nunca significa estatismo obligatorio. El cuerpo pide moverse, aunque sea de forma mínima, y ese movimiento se extiende como una ola que refresca también a la mente. Con cada paseo, con cada estiramiento, reafirmamos que el reloj biológico no dicta todo. Aún podemos negociar con él, paso a paso. Después de aquel despertar físico, el círculo estaba casi completo. Había conocido la independencia económica a través de Don Kim, la elegancia disciplinada de Doña Suja y la fuerza latente del cuerpo gracias a Ji-hyun. Entonces, comprendí que mi viaje no consistía solo en acumular consejos aislados, sino en transformar mi relación con los demás. Lo curioso es que la semilla seguía siendo la misma, la envidia inicial. Todo comenzó con una punzada de celos y acabó convirtiéndose
el motor de aprendizaje. Me sorprendió la facilidad con la que este cambio se producía en mi cabeza. Pasé de preguntarme, ¿por qué yo no brillo así?, a formular otra pregunta más útil. ¿Qué puedo aprender de ellos? Esa diferencia de matiz cambió la calidad de mis días. Era como pasar del gris estático de un televisor apagado al color, aunque fuera con ruido en la señal. El primer toque humorístico vino cuando un vecino me interceptó en el pasillo y me dijo, con tono de broma: «Últimamente llega usted siempre cargada con camisetas de colores. ¿Va a montar un circo?». Yo respondí rápido: «Sí, y usted será el payaso principal. Ya tiene práctica». Se rió tanto que terminé invitándole a café. Ese fue el comienzo de una amistad extraña, nacida del sarcasmo compartido. Pero lo verdaderamente profundo fue darme cuenta de que empezar a imitar a otros no me volvía menos auténtica, como yo temía, sino que ampliaba mi repertorio. Somos híbridos de las personas de las que aprendemos, y en la vejez, ese proceso nos devuelve la sensación de crecer, incluso cuando creen que ya deberíamos estar en periodo de conservación. Aquí dejo caer la primera lección de sabiduría de la sección. Admirar en silencio solo produce frustración. En cambio, copiar con descaro produce crecimiento. No se trata de robar identidades, sino de adoptar hábitos ajenos como semillas propias. Un hecho curioso que descubrí en revistas de sociología: los mayores que se relacionan con personas activas y optimistas tienen un riesgo de mortalidad un 14% menor en la década siguiente que quienes se rodean de ambientes pesimistas. Es decir, nuestras compañías funcionan como vitaminas invisibles o, por el contrario, como veneno lento. Yo siempre digo que si las amistades se vendieran en farmacias, habría listas de espera. El debate académico, abierto en este punto, gira en torno a la función social de los mayores. ¿Deben ser sujetos pasivos que reciben cuidados o actores activos que siguen aportando? Al escucharlo, me hervía la sangre. ¿Cómo puede alguien suponer que la vida útil termina a los 65? La sociedad envejece y necesita modelos visibles de vejez creadora. Y yo quiero, con modestia, ser parte de esos modelos. Una segunda anécdota humorística surgió en el club cuando, después de relatar mi nueva rutina de estiramientos, alguien preguntó: ¿y si no me puedo agachar ni a atarme los cordones? Contesté: entonces use sandalias. O mejor, busque un nieto que se cobre con un helado. El salón explotó en carcajadas. La segunda lección de sabiduría aquí: enseñar lo aprendido multiplica el efecto en uno mismo. Al comenzar a compartir mis cambios, mostrar el color de mis blusas, invitar a vecinos a caminar conmigo, recomendar pequeños ejercicios de respiración, notaba que los demás se interesaban. Y ese interés se convertía en gasolina para mantenerme constante. Es un círculo virtuoso. Inspirar inspira de vuelta. Cierto día recibí el mayor regalo inesperado. Una mujer del barrio, bastantes años menor que yo, me detuvo para decirme: quiero ser como usted cuando llegue a su edad. Primero, pensé que era un cumplido educado, pero ella insistió. Siempre la veo caminar, con paso rápido y sonrisa fresca, y me da esperanza. No olvidaré esa frase, porque hasta entonces yo me veía como aprendiz.
de los más carismáticos. De pronto descubrí que ya me había convertido en modelo para alguien más. El hecho extraño añadido. En un taller de psicología de la Universidad Popular, presentaron un estudio que hablaba de radiación emocional. Los microgestos de felicidad de una persona pueden contagiarse a 3 metros de distancia, sin que medie conversación. Casi me imaginé a Doña Sukha y a Don Kim irradiando como pequeñas bombillas ambulantes. Y me hizo gracia pensar que todos podríamos entrenar nuestro propio voltaje anímico. La tercera broma ligera ocurrió cuando, en medio de un paseo, tropecé con la acera levantada y casi caí. Un vecino me sujetó y yo, halagada, exclamé: «Gracias, me has salvado del desastre». Él, con voz grave, dijo: «No, señora, le he salvado el café que llevaba en la bolsa. Era lo más valioso». Los dos nos doblamos de la risa. Al reflexionar sobre todo este camino, comprendí que integrar los ejemplos de otros me había reconectado con la comunidad. Ya no acudía a las tertulias, llenas de celos escondidos, sino con entusiasmo de aprendiz. Y, casi sin notarlo, el foco que antes estaba en otros comenzó a inclinarse a veces hacia mí. Las preguntas cambiaron de tono. De ¿qué hace ella tan especial? A ¿cómo lo hace usted? Hay algo liberador en aceptar que la envidia no se elimina, se recicla. Cuando la rediriges, se convierte en combustible para cambiar rutinas, para sonreír más, para enseñar a otros lo aprendido. El resumen de esta sección late con fuerza. Pasé de espectadora, envidiosa, a actriz participante. Ahora los demás también me miran con curiosidad, no porque sea extraordinaria, sino porque demuestro que los cambios son posibles, incluso en edades tardías. Y eso contagia. Después de tantos giros y aprendizajes, llegué a la gran conclusión luminosa de este viaje. Lo que distingue a esas personas capaces de iluminar una sala no es su fortuna, ni sus genes, ni siquiera un destino particularmente amable. El verdadero secreto es que no se han rendido nunca. Esa actitud, la de insistir aún cuando parece que ya no quedan oportunidades, es la chispa que se percibe en el aire cuando alguien abre la puerta. Yo misma lo comprobé casi sin querer. Había empezado de espectadora celosa, invisible en un rincón, empeñada en pensar que la magia pertenecía a unos pocos. Y poco a poco, con el trabajo voluntario, las caminatas, las pequeñas rutinas de cuidado y ese impulso renovado de compartir lo aprendido, me encontré recibiendo preguntas de los demás. ¿Cómo hace usted para mantener ese ánimo? ¿Qué come para tener esa energía? ¿De dónde saca el tiempo para sonreír tanto? Era un espejo invertido. Ahora yo era la figura que despertaba curiosidad. La primera enseñanza de sabiduría, en este final, no podía ser otra. El magnetismo de la vejez proviene de la perseverancia. Cada quien puede brillar si decide no aceptar la derrota como estado permanente. La juventud ya no depende de la piel, depende del espíritu en marcha. Un hecho curioso que juguetea con esta idea. En estudios recientes de neurociencia se ha descubierto que incluso después de los 70, el cerebro puede crear nuevas conexiones neuronales si se le estimula con aprendizajes. No es un órgano condenado al stand-by. Esa plasticidad
significa que nunca es tarde para componer melodías nuevas en nuestro repertorio vital. Saberlo multiplica la responsabilidad de seguir intentándolo. La primera anécdota humorística de la sección se dio en una reunión del barrio cuando, después de mis relatos de rutinas, un joven exclamó: "Usted será trending en TikTok cuando menos lo espere". Yo respondí: "No me tientes. No vaya a ser que termine bailando en zapatillas de andar por casa y los nietos me denuncien por robarles la fama". La risa fue general. A la vez, observé que incluso las pequeñas rendiciones tienen peso. Cada vez que decidimos que ya no caminamos porque es inútil, que no reímos porque no hay motivos, que no estudiamos porque ya es tarde, añadimos un ladrillo a la muralla de resignación. Esa muralla nos impide brillar, aunque nuestro corazón lo desee en secreto. Así que derribarla se volvió mi misión personal. Continuar intentando, aunque fuera a trompicones. El segundo chiste ligero surgió durante un paseo. Yo aseguraba que caminar me había devuelto años de vida. Y un amigo replicó: "¿Y si gastas todos tus años de vida extra en caminar? Al final quedas en cero". Reímos con esa lógica absurda, pero comprendí que, aunque al final todos lleguemos al mismo destino, la velocidad y el paisaje del trayecto sí los podemos elegir. El debate académico que se coló en nuestras charlas finales fue grande. El envejecimiento activo debe convertirse en política obligatoria, con programas que incentiven trabajo, deportes y ocio, o bien debe quedar a la voluntad individual cada quien. Yo defiendo el equilibrio. La sociedad debe ofrecer apoyos, pero la última chispa depende de la decisión personal. Nadie puede obligarnos a vivir con entusiasmo, pero sí puede mostrarnos el camino y facilitarnos la entrada. El tercer toque humorístico de esta sección apareció durante un juego de mesa. Al gané de forma aplastante y un vecino soltó: "Seguro que trampas con sabiduría acumulada. Usted tiene ventaja de ancianos", repliqué. Pues sí, la solitaria ventaja de haber tenido más tiempo para ensayar perder. Por eso ahora gano de vez en cuando. Al mirar atrás en todo este camino, me doy cuenta de que las piezas se fueron encajando como un puzzle. La economía modesta que da independencia, la elegancia diaria que rejuvenece, los hábitos pequeños que construyen vitalidad, el cuerpo que se dobla y no se quiebra, la envidia convertida en motor y, por fin, la perseverancia que ilumina. El verdadero mensaje es que la vejez no es un ocaso inevitable, sino una estación más del viaje, con luces generales y melodías propias. El brillo que admiré en otros no era inalcanzable. Estaba esperándome si me atrevía a no rendirme. Así quiero cerrar esta historia. Si un día entráis a una sala y notáis que la temperatura sube, quizás sean vuestras propias ganas las que están irradiando, porque sí, incluso nosotros, con décadas encima y arrugas declaradas, podemos convertirnos en esa persona magnética que cambia el aire. Basta con decidir que todavía estamos jugando la partida. Hemos recorrido juntos un paisaje amplio, desde la envidia inicial hacia quienes iluminaban las salas, pasando por el duelo que oscureció mis días, hasta los encuentros con personajes que me enseñaron secretos sencillos y transformadores. Don Kim me mostró que la dignidad económica no depende de grandes sumas,
sino de mantenernos activos y disfrutar lo ganado. Doña Sukiya nos desveló que la juventud aparente no nace del lujo, sino de pequeñas rutinas de cuidado. Park Ji-hyun evidenció que el cuerpo conserva siempre una reserva de vitalidad si lo movemos a diario. En paralelo, descubrí que los hábitos minúsculos, beber agua, reír con frecuencia, elegir ropa luminosa, compartir aficiones, funcionan como murallas contra la desesperanza. Y lo más hermoso, la envidia, aquella punzada incómoda, se transformó en motor de aprendizaje al preguntarme qué podía imitar de los demás en lugar de sentirme derrotada. El hilo conductor que atraviesa todo esto es uno. Las personas carismáticas no se han rendido. Siguen explorando, buscan propósitos nuevos, no aceptan la resignación. Esa perseverancia es contagiosa y poco a poco descubrimos que nosotros también irradiamos energía cuando insistimos en vivir con intención. Deseo que, al escucharme, tengáis la certeza de que nunca es tarde para retomar proyectos, para estirar el cuerpo, para cambiar un hábito alimenticio, para regalar una carcajada absurda. La edad puede añadir achaques, sí, pero también abre la temporada perfecta para convertirnos en faros para otros. Imaginad ahora que apagamos poco a poco las luces de esta charla, que solo queda un resplandor tenue. Inspirad con calma, soltad con sosiego, pensad en esa pregunta que la esencial, ¿dónde aún no me he rendido? Ahí habita vuestra chispa, que la acaricie el silencio nocturno. Fin del guión. Buenas noches.